Tomen asiento, hermanos. Aproveche que el Espíritu de Dios está en este lugar, hermano. El Espíritu de Dios se está moviendo. No significa que porque dejemos de orar o dejemos de cantar, el Espíritu de Dios deje de moverse. No es así. Usted sabe que el profeta Elías fue un profeta, podría denominarse del poder. Él hizo, no él, Dios, pero por medio de su oración, hizo descender fuego del cielo. Dios obró mucho por medio de este hombre, pero cuenta la palabra de Dios que en una oportunidad él estaba solo en un lugar, no se encontraba bien, y él mismo cuenta y dice, de repente vino como un terremoto, y Dios no estaba en el terremoto. Después dice que vino un fuerte viento, pero él mismo dice, y Dios no estaba en el fuerte viento. Pero después dice, vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. A veces creemos, hermanos, que Dios obra siempre violentamente. O hay personas que dicen, bueno, espero que Dios, no sé, me llene con el Espíritu Santo y me haga temblar, o me haga sacudir, o me levante y me tire al piso. Puede ser que pase así, pero Dios puede llenarlo con su Espíritu Santo sin sacudirlo, sin tirarlo al piso y sin levantarlo también. Dios puede hacerlo, hermano. Yo recuerdo hace muchos años, era chico, y había en la iglesia un hermano de cuerpo muy grande, él era de la prefectura, pero bastante, muy robusto, grandote. En aquellos años había bancos de madera y él estaba sentado, arrodillado en el primer banco. Era un día de oración, como el de hoy. Este hermano estaba en el primer banco y oraba al Señor. De repente baja el Espíritu Santo y lo llenó. Y este hermano grandote, como era, empezó a sacudirse así y golpeó el banco y empezó a arrastrar banco, y pobre los que estaban atrás, lo iba arrastrando. Y Dios lo llenó con el Espíritu Santo. Pero he visto otros con no menos poder y con no menos plenitud del Espíritu, sin moverse y sin aturdir al que estaba al lado, lleno del Espíritu de Dios y hablando en lengua allí bajito. Por eso nuestro concepto, a veces queremos encuadrar al Espíritu para que Él haga como nosotros planificamos. Y no es así. Dice el apóstol San Pablo, Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Lo importante es que Él nos llene de su Espíritu. De la manera, deje que Él lo haga. Pero hermano, yo estoy acostumbrado a que, le voy a contar, yo me acuerdo, habíamos con un grupo de jóvenes que éramos muy amigos, buscábamos ser llenos del Espíritu de Dios todos, que Dios nos bautizara con la promesa del Espíritu Santo. Bueno, y Dios fue llenando a uno, a otro, y así, hasta que Dios nos llenó con el Espíritu a todos. No recuerdo si éramos 4 o 5 jóvenes, y habíamos tomado la costumbre de cada culto pasar adelante. Apenas el hermano invitaba a que pasen a orar, pasábamos nosotros, nos abrazábamos todos, allí tipo rugby, y ahí todos, y orábamos y llorábamos, un culto, 2 cultos, 3 cultos, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no me acuerdo cuánto tiempo, hasta que vino un hermano que en aquel entonces era evangelista de la iglesia, y nos llamó, nos dice, miren chicos, está bien que ustedes oren, dice que pasen hacia adelante y que pidan, pero dejen que el Espíritu obre con ustedes como Él quiera, porque ustedes se van a acostumbrar, y el día que falte uno, o que falte medio grupo, se le va a terminar el poder. Particularmente, yo era joven, creo que tenía 14 años, no habré llegado a los 15. No me gustó mucho, porque digo, ¿qué tiene de malo? Si pasamos muy adelante y no molestamos a nadie, digo.
Y Dios como es uno, cuando uno es enseñado o corregido, no siempre decimos, sí, hermano, como no, le agradezco por su atención y por su enseñanza. Yo, ¿cómo somos? Entonces digo, sí, no voy a pasar más adelante. Listo, me quedé ahí en el banco y no pasé adelante. Resultado, ¿quién se perjudicaba? Y yo me perjudicaba, porque me perdía de la bendición de Dios. Hasta que entendí, digo, le voy a hacer caso, hermano. Y pasamos cada uno por nuestro lugar y Dios trabajó con cada uno en particular. Y nos llenó, nos siguió llenando con el Espíritu de Dios. Y aprendí a temprana edad, hermano, que no podemos nosotros dirigir al Espíritu de Dios. Decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. Deje que Él haga lo que quiera. Hoy, tristemente, hay una avalancha de doctrinas sobre la declaración o la palabra de fe, donde se le dictan órdenes a Dios. Se le dice, con la excusa de la fe, que es totalmente, no es el tema de hoy, ya lo vamos a hablar, es totalmente antibíblico, pero con la excusa de fe se le dice a Dios qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo y de qué manera. Entonces ahí se paran estos atrevidos y dicen, porque yo declaro que tiene que pasar tal cosa. ¿Y quién somos nosotros para declarar? El único que puede declarar es Dios y nada más. Por eso le digo, hermano, el Espíritu de Dios está, no quiere decir que ahora que porque paramos de cantar y de orar, el Espíritu se toma un tiempito. El Espíritu está trabajando ahora. Por eso debemos estar en el Espíritu de Dios. Ahora Dios quiere hablarle a usted y a mí a través de su palabra, que su palabra fue inspirada precisamente por el Espíritu de Dios. Bueno, quiero leer juntos con ustedes el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. El tema que vamos a comenzar hoy es la construcción de la iglesia. Decía el domingo, y quiero repetirlo hoy, la iglesia no es el edificio. A veces nos malacostumbramos y decimos, voy a la iglesia. No, la iglesia es, como lo vamos a ver, es el conjunto de personas. Usted y yo componemos o conformamos la iglesia. La palabra iglesia, que se usa en el Nuevo Testamento por primera vez, aquí donde la vamos a leer ahora, y es el Señor Jesucristo que la emplea por primera vez. La palabra iglesia, recuerde usted que el Nuevo Testamento generalmente fue escrito en griego, pero la palabra iglesia se traduce como asamblea de llamados, personas o reunión de llamados, personas que han sido llamadas. Y Dios nos llamó a las paredes, no llamó a las puertas ni a los pisos, Dios llamó personas. Este lugar donde nosotros nos reunimos es un salón, puede llamarle templo también, porque templo se usaba donde estaba Dios, o figuradamente donde estaba Dios, a ese lugar, a ese sitio, se le llamaba templo. Pero este lugar es un salón, que cuando nosotros nos retiramos, no queda más que eso, un salón. No es que acá queda el Espíritu de Dios y este lugar es sagrado. Hay una creencia errónea en la Iglesia Católica, vio que cuando pasan delante de una iglesia se persignan, porque creen que Dios está allí. No, Dios no está allí, Dios está en tu corazón y en el mío. Y si usted no le ha dado su corazón a Cristo, Dios quiere estar dentro de su corazón. Lo que Dios llamó son personas, no lugares. Entonces, fíjese que aquí, en el Evangelio de San Mateo, hay un suceso, el capítulo 16, versículo 13, aunque nos vamos a basar en una declaración de Jesucristo, pero esta declaración de Jesucristo sobre la iglesia viene a continuación o por consecuencia de la declaración inspirada del apóstol Pedro aquí. Dice del versículo 13 en adelante, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo,
¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a consecuencia de esa declaración es que viene lo siguiente, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Hasta allí nomás. Esta frase o esta palabra que el Señor habla sobre la iglesia, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Viene a continuación o como consecuencia de la declaración del apóstol Pedro. Pedro, la palabra Pedro quiere decir piedrecita. Entonces, tú eres una piedra, una piedrecita, le dice el Señor. Aquí la Iglesia Católica, Apostólica, Romana confunde las cosas. No es mi trabajo hablar hoy de esto, pero es bueno aclararlo. Por eso ellos pusieron a Pedro como el primer papa. Hay una cantidad de errores. Primero que Pedro nunca estuvo en Roma. En Roma fue el apóstol Pablo, quien luego de que la iglesia ya había sido fundada, llega para orientar a los hermanos. Pero la iglesia se funda, la iglesia romana se toma de esto también como para llamarlo el primer papa o el fundador, el fundador de la iglesia. Y no es así. Lo que está hablando el Señor es sobre la declaración, sobre esta roca, sobre esta declaración. ¿Qué declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración voy a fundar mi iglesia. Sobre la declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia. ¿Está, mi hermano? Ahora, al hablar de la iglesia, hay una cantidad de temas. Antes de entrar en otros paralelismos, porque la palabra de Dios usa paralelismos para hablar de la iglesia, lo compara, hoy vamos a ver dos, o vamos a hacerlo medio rápido, lo compara con un edificio, con una construcción a la iglesia, y también la compara como el cuerpo, de las dos maneras. Ahora vamos a ver ambas. Pero hay una expresión en el libro de de Cantar de los Cantares, en el capítulo 6. Este libro, Cantar de los Cantares, es un simbolismo de la relación entre Cristo y la iglesia. Este libro habla de el novio y la esposa, todo el libro del Cantar de los Cantares. Pero lo dice el apóstol Pablo que las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Y hay una referencia, una referencia solapada en el libro de Eclesiastés que va dirigida hacia la iglesia y que quiero tomarla en esta noche para ver lo importante, el valor que tiene la iglesia como institución divina. Dice el capítulo 6 de Cantar de los Cantares, en el versículo 10, dice de la siguiente manera: ¿quién es esta que se muestra como la alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿A quién se refiere? A la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. En el libro de Apocalipsis se la muestra de esta manera, como la esposa del Cordero.
El domingo decíamos que en el libro de Apocalipsis Jesucristo está simbolizado por el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Y la iglesia es la esposa del Cordero. En este pasaje, en este versículo, el Espíritu de Dios quiere dejar un simbolismo, una referencia hacia la iglesia. Y dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Eso se dirige a la iglesia. Ahí es lo que el Espíritu de Dios, o la tarea del Espíritu de Dios. Jesucristo vino, hermanos, como lo decimos habitualmente, a redimirte a ti y a mí de nuestros pecados. Él nació, vivió y murió y fue crucificado y resucitó. ¿Para qué? Para comprar tu salvación y mi salvación. El apóstol Pedro dice, fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero Jesús, cuando Él se iba, dice, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu de Dios y Él los guiará. Ahora, la tarea del Espíritu de Dios, ¿cuál es? La tarea del Espíritu de Dios es juntar a esos llamados. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. ¿Y dónde va a ser bautizado? ¿Dónde se van a reunir ellos? Jesús dijo, vayan por todo el mundo, haced discípulos. ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a enseñar? ¿Dónde lo vamos a tener? ¿Dónde nos vamos a reunir? Y acá está la iglesia. La iglesia es el cuerpo, es la institución que Jesús dejó. ¿Y la tarea del Espíritu Santo? ¿Cuál es? La tarea del Espíritu Santo es congregarnos en el cuerpo de Cristo. Tenernos allí, enseñarnos, instruirnos, prepararnos. Y voy a usar una frase que decía mi papá, la tarea de la iglesia es preparar o formar habitantes para el cielo. La tarea de la iglesia no es preparar empresarios, no es preparar artistas o deportistas y que vengan a la iglesia para ser más exitosos, no. La tarea del Espíritu de Dios es preparar a la iglesia para presentársela al novio, a Jesucristo, allí en los cielos, una iglesia sin mancha y sin contaminación. Allí va a estar el Espíritu de Dios cada día, por eso cada vez que nos reunimos, hermano, el Espíritu de Dios está acá. Usted podrá salir de la reunión y decir, estuvo frío, che, no sentí, no estuvo el Espíritu de Dios. No, el Espíritu siempre va a estar. Nosotros no habremos estado, tal vez, en sintonía con el Espíritu de Dios, o no nos habremos preparado, o quizás nuestro espíritu ha estado por otro lado, pero el Espíritu de Dios siempre va a estar. ¿Sabe cuándo va a ser el último día del Espíritu de Dios con la iglesia? Cuando suene la trompeta. Dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados y transformados. Ese día, cuando la iglesia de Jesucristo sea levantada, el Espíritu de Dios se irá con ella. Amén. Gloria a Dios. Porque la tarea del Espíritu de Dios es formarnos como cuerpo de Cristo y no formar cualquier cosa. Hoy hay una imagen pobre acerca de la iglesia. Hay personas que van, vienen, entran a la iglesia, salen, van a una iglesia, a otra vez, cambia de lugar. Sí, hay muchas razones. Hay razones totalmente valederas, porque tampoco es cuestión de meterse en cualquier lado. Tiene que ser una iglesia, como vamos a ver aquí, hermano, bíblicamente constituida. Una iglesia bíblicamente constituida no es la que la comanda el pastor y la pastora. Porque no está en la palabra de Dios eso. La pastora es algo que apareció ahora, pero que no tiene nada que ver con las Escrituras. Nada que ver. La pastora es un agregado que quizás allí hay gente por manipular
la iglesia todo solo, entonces ahí está el pastor y la pastora como cabeza de la iglesia, pero eso no es una iglesia bíblicamente constituida. Ahora lo vamos a ver, pero no con mi pensamiento, sino con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña. ¿Me entiende, hermano? Entonces, hoy, por eso le digo, hay que mirar bien cuando se sienta en una iglesia. No es cuestión de escuchar cualquier cosa. Hoy se buscan las iglesias, ¿por qué? Y hay varios ítems por los que se eligen iglesias. Lo atractiva que sea, o lo numerosa que sea, o lo famoso que sean sus dirigentes. Hay algunas cuantas cosas, o el tipo de poder, ¿no? Porque a mí me gusta una iglesia que sea poderosa y que se reprenda a los demonios y La iglesia de Jesucristo se encarga de todo. No es que el Señor dejó una iglesia que sea especialista la iglesia es especialista en todo, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces en ese uno va, cambia, se mete a otro lado. Y la iglesia debe ser donde usted se siente, tiene que ser bíblicamente constituida en su directiva. Luego vamos a ver cómo se conforma una iglesia con pastor, ancianos, diáconos, evangelistas, diaconisas. Ese es el cuerpo que Dios dejó en la palabra de Dios. Fuera de esto, te va a decir, sí, pero ahora hay apóstoles y profetas y tantas cosas. Ya vamos a llegar a ese punto y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, si es realmente así o no. Pero usted tiene que ver. Otra cosa que es importante, no solamente en su constitución, sino que sea una iglesia neotestamentaria. ¿Qué significa que sea una iglesia neotestamentaria? Que esté fundada y sus doctrinas estén de acuerdo al Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver allí cómo la palabra de Dios habla sobre el fundamento y la edificación de una iglesia y las enseñanzas que están todas en las cartas apostólicas, en los 4 evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas apostólicas y en el libro del Apocalipsis. Ahí tenemos toda la instrucción y toda la doctrina para que una iglesia funcione bíblicamente como corresponde. Por allí viene gente y se quiere unir a esta iglesia y me habla, mire hermano, quiero sumarme a la iglesia. Está bien, entonces yo les digo, bueno, venga, escuche, conózcanos, tiene que conocernos. Y por favor, le digo, controle usted lo que acá se predica. Vaya y vea en su casa si realmente es como decimos acá. Vaya y vea en la palabra de Dios, porque no tenemos miedo, hermano, al contrario. Me gusta y me encanta que el miembro no se trague cualquier cosa, que vaya a su casa y compruebe con la palabra de Dios si es así. ¿Entiende? Pero bueno, ahora vamos a entrar un poquito en el tema. Les decía que hay dos comparaciones que la palabra de Dios toma a la formación de la iglesia. Primero, y un apartado quiero agregar, ¿es importante la iglesia o es irrelevante? ¿Será importante permanecer o pertenecer a una iglesia? Hay gente que dice, pero yo voy a todas porque la iglesia es universal. Claro, la iglesia de Cristo es universal. Pero así como hay una iglesia universal, hay una iglesia local. Dios estableció sus iglesias locales para que cada uno esté en su lugar. Luego, cuando lo comparemos con el cuerpo, qué sé yo, esta mano pertenece al cuerpo, a mi cuerpo. Pero esta mano no puede decir, bueno, ahora voy a salir de acá y me voy a ubicar en la espalda. Total es del cuerpo. Pero ahora me cansé de agarrar cosas y quiero caminar. Me voy a salir de acá y me voy a poner abajo el pie. No puede, porque ya tiene asignado un lugar. Y así es con la iglesia, hermano. La iglesia es universal.
porque nosotros conformamos la iglesia de Cristo, pero no solamente acá, en toda la Argentina, en toda América y en todo el mundo está la iglesia. Pero así también hay iglesias locales. Fíjese qué cosa, Jesús mismo respetó eso. El propio Señor, Él lo respetó. Cuando escribe el libro del Apocalipsis, San Juan, creo que lo mencioné el día domingo, el Señor le está hablando y le dice, escribe esto que te voy a mostrar, escríbelo en un libro y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué no dijo, hace una carta universal y listo? ¿No? Porque el Señor respeta a cada una en particular. Envíalas, dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, pertenecer a la iglesia de Cristo es tan importante como pertenecer a Cristo mismo. La iglesia primitiva, post-apostólica, tenían una frase. Ellos decían, fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y es tan real como lógico. Si la palabra de Dios nos habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo y yo salgo del cuerpo, ya no pertenezco al cuerpo. Por eso, ¿qué va a buscar Satanás con usted? Satanás va a buscar apartarlo de la iglesia. Él no va a venir a decirle, mirá, dejá a Cristo y andate, qué sé yo, metete en los budistas. Hacete musulmán. O dejá a Cristo y hacete ateo. Y no, porque usted no le va a hacer caso. Si fuera Satanás, te reprendo. Pero ¿cómo hace Satanás? Empieza a mostrarle, ¿qué cosa? Cosas feas del cuerpo de Cristo. Le empieza a mostrar cosas feas de la iglesia. ¿Qué son cosas feas? Y un montón. Hermanos que se dicen hermanos, pero no viven como hermanos en Cristo. Cristianos que dentro de la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otra. Por allí usted se encuentra o se cruza por, qué sé yo, por una cuestión laboral, por una cuestión de distinta índole puede ser, ¿no? Y ve que esta persona dice, yo creí que era otra cosa. Fíjate vos en la iglesia y acá. Entonces Satanás dice, viste que la iglesia no sirve, te das cuenta que son todos iguales, más vale andá y cambiate de iglesia. Entonces empieza ese trabajito a menospreciar la iglesia. Y allí, sin que nosotros nos demos cuenta, nos está corriendo de a poquito del cuerpo. Hasta que después uno dice, sí, no voy más a la iglesia. Ya está, no voy más. Y voy a seguir buscando. Ya perdió. Porque la iglesia perfecta no existe. Como no existe el cuerpo perfecto. Dígame un cuerpo perfecto. Todo el que nos falta una, nos falta otro. El que no tiene la nariz un poquito más grande, la tiene más chica, o el ojo, o la oreja, la cabeza. El otro que tiene el cuello más grande, el otro que tiene el cuello más chiquito, el otro que es más alto, más flaco, el más chueco. El que... y ahí empieza un montón... ¿Cuál es el cuerpo perfecto? No hay. Sencillamente no hay. Y tampoco hay una iglesia perfecta. La iglesia va a ser perfecta cuando lleguemos allá. Allí, cuando las barreras de la incomprensión queden de lado. Porque la incomprensión es una barrera que a veces separa a los cristianos. Pero la incomprensión no porque esté mal fundada, sino porque a lo mejor usted quiere hacer algo y lo quiere hacer de todo corazón y lo quiere hacer bien. Y yo no lo entiendo, no lo comprendo. Usted dice, pero hermano, usted sabe que... Y no lo entiendo, y no lo comprendo. Y eso hace que muchas veces haya, ¿cómo qué? Como en el matrimonio, como en el hogar. En el matrimonio pasa también. Dos personas que se aman profundamente, se unen en casamiento y emprenden una vida juntos. Pero después, ¿cuántas diferencias e incomprensiones hay? Un montón. Porque uno está acostumbrado de una manera, el otro está acostumbrado de otra. Pero hay incomprensiones. Y en la iglesia de Jesucristo también. Si usted es nuevo aquí en este lugar y no hace mucho que viene, quiero decirle, no somos perfectos. Yo el primero. Tengo cantidad de errores.
hermano. Fallas. Me equivoco. Claro que me equivoco. Quiero hacer cosas, muchas veces quiero hacer cosas bien y no me sale. Me sale mal. Porque no soy perfecto. Vamos camino a la perfección. Pero no solamente yo, mis hermanos los ancianos, ellos le ponen toda la gana, hermano. Pero también, al igual que yo, se van a equivocar. Ahora, a propósito, no. Mis hermanos diáconos, hermanas diaconisas, hermanos evangelistas, y así seguimos con todo. Y si usted es medianamente nuevo, va a ver que nos equivocamos. Y erramos. Ahora, ¿por qué? Porque es un cuerpo vivo. Es un cuerpo que vive. Entonces, no le busque el defecto, porque lo vamos a encontrar a cantidades. Pero quédese con esto que dice Salomón. ¿Quién es esta que se muestra hermosa como la luna? Radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden. Es la iglesia de Jesucristo. Por eso el hermano que cantábamos el himno, él decía, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Después dice en su estrofa 3, muévese potente la iglesia de Dios. De los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. La iglesia es un cuerpo fuerte y firme, tan fuerte que todo el infierno no pudo en estos más de 20 siglos destruir a la iglesia. No pudo. Mire que vino con violencia Satanás. Allí nomás, ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se desata una persecución y empieza una gran matanza de cristianos, donde el propio apóstol Pablo era parte de ellos, pensando que por medio de la violencia le iban a exterminar. Y así fue por 300 años. No fueron un par de años, 300 años, hasta el año 300 que aparece el emperador Constantino. Dicen que se convirtió y allí cesa la persecución. 300 siglos de matanzas, de muertes, de la hoguera, el circo romano y tanta muerte violenta. Satanás pensó que iba a poder frenar a la iglesia. Y no pudo, no solo que no pudo. La iglesia de Jesucristo venció y conquistó al imperio romano. Se extendió y se diseminó por todos lados. ¿Por qué? Porque es imponente como ejércitos en orden. Luego después viene otra persecución por medio de la propia Iglesia Católica, Apostólica, Romana a los protestantes, donde también durante varios siglos, empleando la fuerza, la violencia, la sangre, trata de frenar ese avance reformador, pero lejos de frenar el avance reformador. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba allí atrás. La iglesia vence y hoy estamos acá, imponente como ejércitos en orden. Por eso es importante pertenecer a la iglesia. Y mire, a ver, Satanás no puede ni podrá contra la iglesia. Mientras usted esté dentro de la iglesia, Satanás no va a poder con usted. Sálgase de la iglesia. Sálgase de la iglesia. Y Satanás se lo va a tragar literalmente. Porque él no puede, Satanás, contra la iglesia. ¿Entiende por qué Satanás quiere sacarlo? Nos dice Primera de Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hace un par de años miraba en una documental, mostraban cómo ataca el león. Y cuando él busca la comida, está al acecho y ve la presa. Cuando la presa está en la manada, él anda ahí esperando, agazapado. ¿Buscando qué? Buscando que algún animal de esa manada se separe del resto.
Cuando ese animal se separa del resto, ahí el león sale, lo caza y ya tiene la presa. Por eso el Espíritu de Dios lo compara con el león rugiente. Por eso, mi hermano, cuide su iglesia, con las fallas, con los errores que tenemos, pero no se salga de dentro de su iglesia, porque cuando usted salga de la iglesia, ya nadie va a poder. Por eso dice Salomón, imponente como ejércitos en orden. Y la iglesia está en orden. ¿Por qué? Porque el trabajo es del Espíritu de Dios. Él es quien ordena la iglesia. Él es quien la lleva adelante, Él es quien la instruye, Él es quien la corrige, porque es su trabajo. Pero algo que está haciendo Satanás últimamente es menospreciar o menoscabar a la iglesia. Bueno, sí, después de todo, si yo me quedo en mi casa, Dios también está en mi casa. Claro que está. Pero usted está fuera del cuerpo. Satanás también está ahí. Y si no pertenece al cuerpo de Cristo, Satanás sencillamente se lo va a devorar. Pero bueno, ahora fíjese, vamos a Primera de Pedro, este propio Pedro, al que el Señor le dijo lo que leímos recién. Tú eres Pedro, tú eres una piedrecita. Y ahora el propio Pedro lo explica a esto. Tú eres Pedro, una piedrecita, y sobre esta roca, sobre la declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. En su primera carta, él nos escribe, Primera de Pedro, capítulo 2, gloria a Jesucristo, aleluya. Fíjese, capítulo 2, versículo 4 de Primera de Pedro, dice de la siguiente manera, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí está hablando de Jesucristo y de nosotros. Jesucristo es la principal piedra del ángulo. La piedra del ángulo era la piedra basal o fundamental donde allí partía el edificio. Dice el apóstol Pedro que Jesucristo es la principal piedra, la piedra del ángulo, y sobre él, sobre esta piedra, venimos nosotros. Dice, vosotros pues como piedras vivas. Pero quiero agregar al apóstol San Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 3, que él también se refiere a la iglesia como un edificio. Y lo hace de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10, dice de la siguiente manera, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Escuche esto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, hermano. Jesucristo es el fundamento. Si usted quiere hacer una buena casa y que venga la tormenta y que resista los vientos y que pasen los años y esa propiedad no se caiga, es fundamental, ¿qué cosa? Lo que está debajo del piso. No lo que está arriba del piso, sino lo que está debajo del piso. ¿Y qué está debajo del piso? Los cimientos.
Ahí tiene que cavar cimiento y cavar, hacerlo hondo y después llenarlo, hacerlo fuerte, porque esos cimientos van a servir para sostener aquella propiedad. Todo lo que se ponga arriba será sobre ese fundamento. Entonces, la palabra de Dios nos habla que el fundamento es Jesucristo. Por eso la iglesia debe ser neotestamentaria. Neotestamentaria. Con Jesucristo como fundamento. Allí es donde la palabra de Dios nos está mostrando. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hoy con esta nueva onda de revelaciones y profetas, ya hoy no, pero en estos días que siguen vamos a llegar a ese punto, porque es necesario que usted sepa, hermano, como miembro de la iglesia de Jesucristo, usted tiene que estar preparado. Porque lo van a venir a bombardear, no, porque vos sabés que vino a la iglesia nuestra un apóstol y profeta, y a veces decimos, oh, sí, qué cosa, ¿no? Y ya lo damos por hecho como que es así, y no tiene nada, no es así. Pero esta onda nueva de profeta viene a atacar, ¿qué cosa? Directamente el fundamento, el cimiento. Porque ellos vienen con una nueva revelación y dicen, porque hay una nueva revelación o una nueva visión. No, Señor, no hay ninguna nueva revelación ni ninguna nueva visión. Es más, el propio Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les recordará lo que yo os he dicho. Y Él me glorificará a mí. ¿Por qué? Porque el fundamento es Jesucristo. Por eso San Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en base a ese fundamento, ya ahí vienen las columnas. Si usted hace un edificio, fíjese, a veces decimos, ¿cómo molestan estas columnas? Y es verdad. Por ahí con las hermanas diaconisas hemos tenido que ver, porque las sillas están detrás de las columnas y no se ve, y decimos, che, ¿cuánto? Y nos va a faltar uno que dice, ¿por qué no la sacamos? Y es verdad, estaría, ¿no es cierto? Porque mire cuánto espacio. Fíjese el pasillo ancho que tuvimos que dejar ahí, por culpa de esta columna que está acá. Y ni le cuento esta columna gorda que tenemos acá. ¿Nos roba cuánto? ¿Y por qué no la sacamos? ¿Se anima a entrar acá? Si sacamos esta columna, ¿hay alguien que se anime a entrar acá? No, se viene el techo abajo. Aunque tiene fundamento, claro que tiene fundamento y tiene cimiento. Pero para que este techo aguante, necesita esas columnas. No solo necesita esas columnas. ¿Sabe qué debiéramos hacer? No conformarnos con ese, ¿cómo es? Enmaderado que tiene ahí. Debiéramos revisar cómo están esas columnas. Sacarle esas maderas y a ver qué tal está. Si aguanta. Entonces, ¿es importante el cimiento? Claro que es importante el cimiento. Pero también es importante la columna porque es la que sostiene. Y nos dice Judas, no el traidor, Judas, la última carta, antes de Apocalipsis, el último libro antes de Apocalipsis, es la carta de Judas. En su versículo 3, porque tiene solamente un capítulo. Ay, ¿cómo se va la hora? Bueno. Judas en su versículo 3 fíjese lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A qué se está refiriendo acá? Dice,
exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez, no dos ni tres, que ha sido una vez dada a los santos. No se está refiriendo a la fe para sanidad divina. No se está refiriendo a la fe para continuar en el camino del Señor y que Dios me va a dar la victoria y yo tengo fe que si oro el Señor me está escuchando. No se está refiriendo a eso. En este caso se refiere a la fe como doctrina, como fundamento, como columna del Evangelio. La fe es el conjunto de creencias que la Iglesia siempre ha tenido y mantiene. Por ejemplo, la doctrina de la salvación. ¿Qué cree la Iglesia evangélica? Que toda persona puede ser salva pura y exclusivamente y únicamente por la redención que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esto no excluye la doctrina de la salvación, que es una columna, excluye todo mérito. Somos salvos no por los méritos que hagamos. Somos salvos no por lo bueno que seamos, o porque hagamos donaciones, o porque ayudemos y hagamos obras de caridad. Somos salvos únicamente por la sangre de Jesucristo. No por mérito alguno. Por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Por eso cuando predicamos, ¿qué le decimos a las personas? Usted quiere ser salvo, venga a Cristo, reciba a Cristo en su corazón y Dios le perdonará sus pecados. Acéptelo como su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Aceptar a Cristo es aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Esa es la doctrina de la salvación, que excluye todo tipo de obras. Hubo una controversia, yo me refería a la persecución de la Iglesia católica, apostólica y romana, a la Iglesia, a los protestantes. Fundamentalmente, ¿por qué era? Por esto, porque empezaron a predicar que somos salvos por gracia y por fe, y no por obra. Allí Lutero, cuando escribe sus tesis, había salido una bula papal que era la venta de indulgencia, la venta del perdón de los pecados. Y allí los frailes salían por las calles y le decían a la gente, ponga dinero aquí en la urna y cuando ese dinero cae, el alma sale del purgatorio de los que están muertos. Entonces empezaron a levantarse hombres que empezaron ¿a qué? A contender ardientemente por la fe. Y a predicar que eso era mentira. Que no somos salvos comprando ni con dinero. Somos salvos porque ya Cristo nos compró. Y nos redimió con su sangre. Aleluya. Bueno, en resumen, eso es la doctrina de la salvación. La doctrina de la segunda venida de Cristo. Hoy, tristemente, dejada de lado. La doctrina de la segunda venida de Cristo, brevemente, ¿qué dice? Como yo me referí en un momento. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo venga, porque se tocará la trompeta. Y dice la palabra de Dios que Jesús viene hasta las nubes. Usted y yo, ninguno le veremos. Dice la palabra de Dios que Jesús viene hasta las nubes. Y allí tocará la trompeta. Y cuando esa trompeta suene, dice la palabra de Dios que usted y yo estará trabajando. Aquel que esté, ¿dónde? Dentro de la iglesia. Pero acuérdese, no es el lugar, ¿eh? Usted puede estar en su casa, pero pertenecer a la iglesia. Cuando esa trompeta suene, dice la palabra de Dios que usted y yo, el cristiano, va a ser arrebatado. El poder de Dios. Va a haber un despliegue ese día del poder de Dios, hermano. Creo particularmente en lo personal, obviamente, si es particular es en lo personal. En lo personal creo que va a ser un despliegue del poder de Dios, no sé si más que el día de la creación. Es un despliegue tremendo va a ser ese día.
Porque dice, ¿sabe qué va a pasar? Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, pero bueno que resucite los que murieron esta semana o la semana pasada. Pero ¿y los que murieron hace Pedro, el apóstol Pedro? ¿Qué quedó de él? Ya ni el ADN está. ¿Sabe el despliegue del poder de Dios que va a haber? Dice la palabra de Dios que el mar entregará a sus muertos. Vaya a buscar a alguien que murió en el mar. En el Titanic había muchos cristianos que fueron. Un himno que se tocó mientras el barco se hundía era cerca de ti, quiero morar. No quedó más nada de ello, pero el poder de Dios, aleluya. Va a haber un despliegue ese día del poder de Dios y nosotros vamos a estar trabajando, levantando paredes, arreglando un auto, baldeando, cocinando, ni enterados. Pero el poder de Dios se va a mover de una manera que todos, cada uno, cada muerto en Cristo vendrá a su alma a buscar donde lo dejó. Y el mar dice que entregará a sus muertos y cada uno vendrá por... Y ese muerto, ese cuerpo cuando reciba su cuerpo, a su vez saldrá un cuerpo resucitado, transformado semejante al de Jesucristo. Gloria a Dios, va a ser maravilloso el poder de Dios. Eso va a pasar. Y luego que eso pase, por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. Ay, va a estar el cristiano trabajando, la hermana cocinando. Che, pero esto no se cocina más. De repente va a escuchar la trompeta porque dice, porque se tocará la trompeta. Y así va a decir, me están llamando. Me están llamando. Y automáticamente el Espíritu de Dios nos va a levantar. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice el apóstol, seremos arrebatados con Él en las nubes. Aleluya. Pero le va a buscar a usted que está en Villa Gobernador Galvez, el que está en Rosario, el que está en Soldini, en Pérez, el que está en Corrientes, el que está en la China, el que está en el África, el que está en todo lado, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tardamos en abrir y cerrar los ojos? A ver, ¿cuánto tardamos? ¿Cuántas horas le demanda abrir y cerrar los ojos? Hace así, ya está. En eso, ¡fua! Gloria a Dios. Va a ser un día maravilloso. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Pero hoy, qué triste. Ya no se habla de esto. Ya no se habla más de que Jesucristo viene. Es más, dice, ¿para qué va a venir? Es penoso. Hace un tiempo escuché a un comediante, pastor, porque es un comediante, Dante Gebel se llama, riéndose y burlándose de esta doctrina. Él nació en el Evangelio. Y lo escuché decir, oh, antes nos tenían con esa de que Jesús viene, estábamos todos asustados. ¡Uy, que Jesús viene, que Jesús viene! Y dice, mire el tiempo que pasó y Jesús no vino. Perdimos generaciones, dice él. Perdimos generaciones por eso de que Jesús viene. Pobrecito. Él está entre los que el apóstol Pedro dice, algunos la tienen por tardanza. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esa es una doctrina, una columna que sostiene al pueblo de Dios. Aleluya. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y por esto, bueno, hay otras doctrinas que no. Tenemos que terminar. Hay una doctrina que dice... Miren el reloj y hay que terminar. Pero bueno, la semana que viene vamos a continuar. Hermano, pertenecer a la iglesia de Jesucristo es maravilloso. Usted tiene que adquirir este conocimiento, porque Satanás va a venir contra usted. Satanás lo va a querer sacar de la iglesia. Satanás va a tratar de desanimarlo, van a venir cosas, y va a decir, no siento la presencia de Dios, me siento mal, las cosas me van mal. ¿Sabe qué escribe esta iglesia neotestamentaria? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y luchas. El cristiano debe estar gozoso cuando está en pruebas y luchas. El verdadero soldado quiere la batalla. ¿Por qué? Porque él fue preparado y fue entrenado, no para estar durmiendo en una barraca ni para estar comiendo en una mesa. Él fue preparado, fue entrenado para pelear.
para estar en las batallas, para meterse en el barro, para estar entre los tiros, para estar entre las balas. Él está entrenado para eso. Y el verdadero cristiano está entrenado por medio del Espíritu de Dios en la iglesia para la pelea, para la lucha y para la batalla. Entonces cuando vengan no se me queje. Hermano, ando mal porque tengo prueba y tengo lucha. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? No sé qué me pasa. Recibí a Cristo o vengo, desde que estoy viniendo, todos se me vienen en contra. Y claro, imagínese usted un soldado. A ver, ya termino, se lo prometo. De verdad. Deme 2 minutos. Imagínese un soldado que se entrenó para la batalla. Bueno, vamos a la guerra. Y cuando está en el frente de batalla, viene al capitán y le dice, capitán, ¿qué? Me voy. ¿Por qué? No se puede, acá están todos los tiros. ¿Y qué le va a decir el capitán? No, ¿en serio? Sí, le tiran granadas, vos esto, que no se puede así. Yo también quería ser soldado, pero tampoco. Ahí tenía uno al lado, me lo agujerearon todo. No, capitán, me voy para mi casa. No, sí, un soldado así no sirve, ¿no? Él tiene que estar ahí, pase lo que pase. Así que no me haga eso, hermano. Hay gente que viene, pastor, y dice, voy a dejar. ¿Por qué? No, muchas pruebas. ¿Qué parte no entendió de el que no toma su cruz cada día y me sigue? No es digno de mí. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén. No deje que Satanás lo saque de la iglesia. Con faltas, errores, con fallas. La iglesia es como la mamá. No hay como la mamá, ¿no? ¿Cuántas peleas nos ha llevado eso, no? ¿Cuántas peleas nos ha ocasionado? Cuando al principio nos casamos y le decíamos, pero a mí me gustaba el puchero que hacía mi mamá. ¿Y qué recibíamos? Anda que te cocine tu mamá ahora. Pero mi mamá y anda con tu mamá. La iglesia es como la mamá. Hay mamás que son más inteligentes, otras son menos inteligentes. Hay mamás más fuertes, otras mamás con texturas más débiles. Hay mamás que tienen habilidad por una cosa, otras tienen para otra. Pero no hay como la de uno. ¿O no? ¿Hay alguien que quiera cambiar la mamá? De 40 para arriba, pregunto. Porque de ahí para abajo, ¿vio? Me quiere de la casa del otro porque son mejores que vos. Allá no lo retan, vos me vivís retando. Bueno, yo le dije que no iba a terminar y no terminé. Vamos a ponernos de pie, hermano. Ame a su iglesia, cuídela. La iglesia es el colectivo en el que usted se va a ir allá. No se va a quedar el colectivo porque no va a tener en qué ir. Que Dios nos bendiga. Gloria. Vamos a orar por la ofrenda y los diezmos para la obra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta noche, Señor, bendiga estos diezmos y esta ofrenda que estamos dando para tu obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cantamos entonces el himno, firmes y adelante. Lo hacemos un cachito más rápido, así terminamos antes, hermano. Y a su nombre, y a su nombre, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano. Frente va, aleluya. La regia enseña, revolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno.
favor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente, Dios de los ya gloriosos, marchamos en pos. Nuestro amor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? La promesa nunca faltará, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gracias, Señor.